Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes. Bueno, estamos a sábado grabando el programa del día de mañana porque estaremos ocupados mañana domingo, así que nada, estamos con el compromiso en el día de hoy. Hoy estamos tarde del sábado. En algún momento se incorpora el compañero Antonio Méndez, pero ya está Alberto aquí en la plataforma y Jorge y González. Hoy tenemos varios temas que abordar en esta semana, sobre todo nacionales. Hoy creo que vamos a darle, digamos, un mayor peso a los temas nacionales que están gravitando. Y arrancamos por ahí. Primero saludar, compañeros, me parece pertinente. Antes de ayer, perdón, el 13, se conmemoró en el mundo entero, ¿eh? Y por supuesto aquí en Panamá, en la Universidad de Panamá, en el Paraninfo Universitario, el emblemático Paraninfo Universitario de la Universidad de Panamá, pues el centenario, el natalicio del comandante Fidel Castro Ruz estuvo llenísimo, llenísimo el Paraninfo, y ello habla de, hombre, el significado del legado de Fidel y de lo que representa esa figura, esa impronta de esa figura, no solamente para los cubanos y las cubanas y la Revolución Cubana, sino que para toda la América Latina y para el mundo entero. Entonces, lo primero es saludar en estos 100 años del natalicio de Fidel a ese legado que para todos y para todas significa desde la unidad y la solidaridad de los pueblos, con conciencia de clase y entendiendo de la necesidad de la autodeterminación de nuestros pueblos, que se nos respete en estos tiempos, como en todos los tiempos, la libertad que tenemos de ser y existir, ¿no? Plenamente. Entonces, por ahí arrancamos, Jorge. Saludos en este centenario del natalicio de Fidel Castro. Saludos Rebeca, Alberto, Méndez y a todos nuestros compañeros y compañeras que nos ven y nos escuchan semana a semana, que no nos ven en directo, varios, pero que nos ven a través de las cápsulas que logramos insertar en los grupos de WhatsApp. Y bueno, cuando también a lo largo de la semana ven el link con la programación. Efectivamente, el 13 de agosto se llevó a cabo un evento bastante lucido y con una muy buena convocatoria en el Paraninfo de la Universidad de Panamá, conmemorando los 100 años del natalicio o nacimiento de Fidel Castro, esa gran figura histórica de la revolución latinoamericana y mundial, gran estadista, en mi opinión, principal personaje político y geopolítico latinoamericano del siglo XX y tal vez en lo que va del XXI, en donde ya empieza a emerger y a compartir esa posición con la figura de Hugo Chávez Frías. Ambos, los dos, arquitectos geopolíticos de la diplomacia multipolar y multilateral, concepto que acuñan los soviéticos, pero que asumen primero Fidel Castro y luego Hugo Chávez, y posteriormente los dos juntos, para efectos de construir una diplomacia internacional que sirviera de contrapeso a Estados Unidos y la OTAN, que tras la caída de la Unión Soviética, su desintegración, la primera guerra de Irak y las aventuras militares agresoras de Estados Unidos y de la OTAN en Yugoslavia, la Segunda Guerra de Irak, etcétera, se perfilaban y se proyectaban como el bloque de poder victorioso, inclusive llegando a proclamar el fin de la historia, ¿no? Nada más antidialéctico, nada más fuera de la realidad que proclamar algo de esa naturaleza. Sin embargo, detrás de eso había todo un contenido ideológico de propaganda destinado a desarticular y a desmoralizar a las fuerzas opuestas al capitalismo hegemónico y en especial a las potencias de primer orden del Atlántico Norte, Estados Unidos y las naciones gobernadas por élites atlátares de Estados Unidos a nivel de Europa occidental.
Y ahí es donde Fidel Castro eh, no solamente es una figura trascendental del siglo XX, sino pasa a ser constructor también de caminos en el siglo XXI, en la medida en que dirige la resistencia cubana a la caída de la Unión Soviética, a la desintegración del bloque socialista, dirige la revolución cubana durante el periodo especial y logra conectar la revolución cubana con los movimientos de solidaridad y en especial con el ascenso de la revolución bolivariana eh, al poder y de esa manera se empieza a tejer, se empieza a construir un tejido latinoamericano y geopolítico internacional destinado a la construcción del denominado mundo multipolar, del mundo policéntrico, de tal manera que podemos declarar sin temor a equivocarnos que Fidel Castro y Hugo Chávez son los arquitectos geopolíticos por excelencia del siglo XXI. Y esas son las redes que hoy se ven golpeadas y en resistencia a los planes del imperialismo norteamericano. Recordemos que las relaciones entre Pekín, Moscú, Teherán, las capitales de América Latina, era prácticamente inexistente en los años 90. Inclusive, habían en el campo de las fuerzas opuestas a Estados Unidos divisiones, producto de la Guerra Fría y de las contradicciones que hubo dentro de la izquierda y del campo socialista a nivel internacional, fundamentalmente entre Moscú y Pekín. Todavía en los 90 había una esperanza en Moscú, bajo la jefatura de Yeltsin, de ser tomados en cuenta. Cuando ya se dan cuenta que eso no va a ser así, y emerge entonces la figura eh, eh, de Putin, eh, Chávez, Fidel, el canciller Nicolás Maduro, se despliegan por el mundo entero y hacen acercamientos entre las distintas capitales del sur global, ahí entonces se va configurando el escenario del BRICS, ese grupo de potencias y de naciones del sur global que constituyen un contrapeso en crecimiento, en desarrollo, no exento de contradicciones, como señalaba, al hegemonismo de Estados Unidos, que está en un franco declive y que ahora pretende con la doctrina Trump-Monroe, lo que se denomina la doctrina Trumpo, pretenden aferrarse a la dominación en América Latina para tratar de quedarse con algo que puedan efectivamente controlar a su antojo en el contexto de esta hegemonía en crisis, pero bueno, ahí están las resistencias en nuestros pueblos, ¿no? Definitivamente, y en esa situación estamos, y en ese contexto se coloca este encuentro que se realizó en el Paraninfo Universitario, recordando los 100 años del natalicio de Fidel Castro, un Paraninfo que es histórico por los acontecimientos trascendentales vinculados a la lucha de liberación nacional y a las distintas reivindicaciones sociales de nuestro pueblo, sino también por ese encuentro que en diciembre del año 2000 se realizó entre el movimiento popular panameño y la comunidad universitaria con Fidel Castro en el Paraninfo, recordando los peligros que encerraron o que caracterizaron a dicho evento, tomando en cuenta la presencia de células terroristas de la ultraderecha radical cubano-norteamericana en Panamá, comando organizado por Posada Carriles, que fue defenestrado y completamente desarticulado por la inteligencia cubana e inclusive sus responsables fueron llevados a juicio y efectivamente penalizados. En el último día, Mireya Moscoso le da un nefasto indulto. Bueno, esos son los aspectos místicos y míticos que tiene el Paraninfo Universitario cuando hablamos de la figura de Fidel Castro, que siempre apoyó la lucha panameña por la recuperación de la soberanía nuestra en la antigua zona del canal y por esa razón los panameños y las panameñas le debemos un eterno agradecimiento a Fidel, Rebeca, compañeros. Así es, por aquí está Alberto Petit. Alberto Petit.
Bueno, Alberto tiene algún... Toño, estamos en el saludo a ese centenario del natalicio de Fidel Castro. Antonio Méndez, bienvenido. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Saludos a todos ustedes, Rebeca, Jorge, etcétera, Alberto, a toda la audiencia que nos acompaña o que nos mira después, ¿no? En diferido. Eh, bueno, yo sigo a Jorge González en su evaluación de la importancia histórica de Fidel Castro y no cabe duda que es el personaje más importante de la geopolítica de la segunda mitad del siglo XX en América Latina. Permitió la resistencia que bien definió en su gestión, tuvo un impacto a nivel regional muy importante porque fue Cuba y la política exterior de Fidel la que sostuvo y apoyó de alguna manera a la izquierda de la región, sin que esto signifique el abuso en que ha incurrido el discurso norteamericano, antiimperialista, antifidelista, de que Fidel Castro es un exportador de revoluciones. No lo vería yo así, tanto de esa manera, pero sí estuvo presente con su orientación. Algún apoyo también lo hubo en muchos aspectos. Es ridículo pensar aquellos que estudian geopolítica que ello no sea así. Cada poder local trata de crear en torno a sí ciertas relaciones internacionales para algún grado de influencia, porque si no, el enemigo te aísla, ¿no? Te comprime, ¿no? Entonces, ese papel que hubo Fidel, digamos, en dos planos, no solo en el apoyo material en algunos casos, sino como estratega de la región, es impresionante. Y cómo al poder disponer de una alianza más sólida como la que tuvo con Hugo Chávez Frías, le permite una expansión, claro, y el poder de la inserción terrestre de Venezuela, porque Cuba al contrario, es una isla, que lo cual dificultó mucho. Bueno, tanto le dificultó al imperio entrar como le dificultó a Fidel tener mejores posibilidades de expansión, ¿no? Eso hay que admitirlo, pero una vez que establece con el ajedrez de Venezuela la situación, pues fue, como ya lo dijo Jorge, muy importante para el desarrollo de las fuerzas sociales de la región. Dicho esto, también quiero eh, dejar bastante claro que el papel de Fidel Castro en el contexto de lograr, mira, una fuerza tan pequeña como la que era, lo que era Cuba, y sin embargo tuvo la visión tremenda de incorporarse a la lucha antiimperialista global, apoyando en muchas partes, el caso más sobresaliente el apoyo a la independencia de estos países del sureste africano, que tenían un lazo con un imperialismo débil, como el caso de Portugal, ¿no? Y que de ahí logró de una manera tan impresionante y tan importante consolidar la independencia de esos lugares, ¿no? Y también el papel que jugó Fidel Castro en la construcción del llamado bloque del tercer mundo, ¿no? Que jugó un papel en la política de los países no alineados, jugaron un papel importante en la geopolítica de los 70 y permitió que sobreviviéramos, porque si no hubieran venido por nosotros los imperios sin resistencia alguna, ¿no? Entonces ahí está el papel de Fidel Castro, ni hablar de su legado teórico, ¿no? Ni hablar de la capacidad, que vaya, esto es lo más importante, ¿eh? Que está por estudiar esto. No lo podemos decir aquí porque ocuparía todo el programa. Quizá un día podamos hacer un papel especial, algo especial sobre Fidel Castro. Pero vaya, la genialidad y la dimensión histórica nadie se la puede quitar tomando en cuenta lo cerca que ha estado los Estados Unidos, el que haya tenido que poder soportar a los Estados Unidos, o sea, contenerlo ahí en Guantánamo, en una esquina, porque tampoco podía declarar la guerra a los Estados Unidos, pero resistir la agresión de tantos gobiernos de los Estados Unidos. Vaya, Fidel Castro se fue invicto en la historia regional y mundial contra 5 o 6 presidentes de los Estados Unidos. Vaya, porque él llegó cuando estaba todavía el presidente era Eisenhower, resistió a Kennedy, resistió a Lyndon Johnson, resistió a Nixon, resistió a este que nos dio el que Gerald nos Ford, firmó el a Gerald Ford. tratado, nos dio el tratado,
a Jimmy Carter, resistió a Reagan en sus dos A periodos, Reagan, a Bush a padre, Clinton. Bush hijo, Se fue invicto, vaya que tú tienes que ser a un monstruo Obama. para soportar esa olla de presión que vivía unos cuantos kilómetros del imperio. Es poco pararse y aplaudirse. No habría aplauso tan largo que pudiera realmente hacer justicia al papel histórico de Fidel Castro. Eso no lo, pero valdría la pena que tal vez hiciéramos un día un análisis geopolítico de la importancia de Fidel Castro, y creo que viene a la pertinencia en el contexto de su natalicio. No será en este programa porque no lo hemos Claro, preparado, pero me parece que sí amerita recorrer por lo menos 70 años de historia e insertar allí, desglosar allí el papel de Fidel Castro, incluso con Panamá, porque Panamá le debe un capítulo especial de su historia, porque fue Fidel uno de los que ayudó a articular la geopolítica que aquí también se hizo para la recuperación del canal y la área revertida. correcto. Hubo un papel importante en Es la... importante el saludo también del compañero Alberto para luego saludar. Bueno, hoy es 15 de agosto, se celebra la ciudad de Panamá, pero también el canal, ¿no? La construcción del canal. Está Alberto. Alberto, hola. Aquí estoy. Ah, Yo qué no sé qué bien. está pasando con este cheche. Saludos. El internet más caro del planeta y el más lento a la vez. Disculpe que estaba acá por una situación. No, quería hacer mención de algo que me preocupó mucho cuando me estuvimos haciendo algunos análisis de lo que era el tema de Panamax. El ejercicio ese que la verdad al final no entendí qué tanto ejercitaban, ¿no? Pero más que el tema del ejercicio Panamax, había un tema aquí que quería compartir pantalla, porque estaba buscando la Gaceta, pero no la encuentro. Me refiero a la resolución 190 del 27 de julio de 2026, que emite el Ministerio de Seguridad Pública, a través del cual se crea lo que ellos denominaron el Comando Conjunto para la Seguridad de Áreas Específicas del Canal de Panamá. Tengo entendido que el tema de Panamax o los ejercicios estos tenían algo que ver con ese comando conjunto. Pero más que eso, más que esa resolución, porque no es lo único que me preocupa, es esto que está por acá, que es que esa creación de ese comando tiene relación directa con un acuerdo que ellos le llaman Acuerdo Marco de Servicio de Vigilancia, Seguridad y Protección de Áreas Específicas del Canal de Panamá. Ese acuerdo no lo encuentro. No sé si alguno de nuestros eh, YouTube oyentes o YouTube videntes pueda decirnos en los comentarios si usted conoce sobre ese acuerdo, porque yo no lo encuentro. ¿Quiénes lo firmaron? ¿Quiénes lo suscribieron? ¿Qué contiene ese acuerdo marco? Y me preocupa todo esto porque en el marco de lo que se ha venido dando en nuestro país, no diría posterior, porque antes del memorando de entendimiento entre Panamá y Estados Unidos, cuando se dieron bases militares, bueno, espacios estratégicos, como ellos le llaman, se han venido dando una serie de acontecimientos, incluyendo estos instrumentos legales que preocupan más que todo porque pareciera que en pleno siglo XXI, hoy día, pues año 2026, pareciera que más y más se entrega la soberanía de nuestro país. Entonces, sí o sí, entender un poco desde el punto de vista jurídico lo que conlleva ese comando conjunto que fue creado por medio de una resolución. Y creo que aquí todos y todas estamos claros de que cuando se habla primero de un tema multilateral, porque estamos hablando de un comando conjunto que aparentemente está conformado por 21 países, entre eso, a la cabeza de Estados Unidos, obviamente, eh, eso debería ser suscrito a través de un instrumento que está por encima de una resolución administrativa.
directamente a un ministerio como el Ministerio de Seguridad. Atañe simplemente a los ciudadanos de Panamá y atañe simplemente a lo que corresponde a lo que es las tareas o las actividades del ministerio. Pero cuando se trata de un comando conjunto, o sea, vamos a decir las cosas como son, primero habría que ver si existe un marco legal, un marco constitucional para eso. Un marco, Estamos hablando de una alianza militar que Panamá tiene prohibida. exacto, un marco convencional que no existe. Encima de eso, estamos regidos por un tratado de neutralidad permanente que prohíbe justamente lo que Toño ha mencionado muy atinadamente. Pero todavía más peligroso es que lo crean por medio de una resolución administrativa. Entonces, eso me preocupa porque, primero que riñe contra la Constitución, riñe contra la ley, riñe contra el Tratado de Neutralidad, y encima de eso se convierte en una entrega, diríamos, tácita a los controles norteamericanos. Yo escuché la entrevista que le hicieron a Pete Hegseth, creo que fue el miércoles o jueves. No recuerdo la fecha, el día exacto, pero sé que fue hace pocos días, en donde un periodista le preguntó directamente, no sé, me parece que no fue un periodista panameño, me parece que fue un periodista de afuera, en donde le preguntan si ellos tenían planes de tomar el control del canal. Y Pijese, pues, habló sobre aliados, habló sobre cooperación entre Panamá y Estados Unidos, y habló sobre la seguridad del canal de Panamá, pero no aterrizó en ese tema directo de si tenían planes de tomarse el canal de Panamá. Pero es que yo creo que al final, y yo analicé esas palabras de él, yo creo que no hace falta decir si se lo van a tomar o no, porque básicamente de hecho, y ahora jurídicamente lo están haciendo. Los Estados Unidos, a través del plan que ha tenido el señor Donald Trump, para con Panamá ha tenido sus planes bien claros. Lo que no han tenido claro, la defensa de la soberanía de nuestro gobierno nacional. O sea, yo creo que con eso puedo darle paso a Rebeca, a Jorge o a Antonio para que amplíen un poco sobre esto, porque yo no sé si la gente sabía que esto estaba pasando, pero en este programa estamos comprometidos con decir las cosas con información cierta, correcta, verídica y actual. Y este tema del comando conjunto es un tema muy peligroso, mucho más allá de un ejercicio militar de 21, 30, 40 países, los países que sean, sino porque se está abriendo el paso a un marco jurídico contrario a la Constitución, contrario a la ley, contrario a los convenios, contrario al Tratado de Neutralidad, pero que entrega totalmente el territorio y la soberanía y el ejercicio del poder a través de la fuerza a los Estados Unidos, ¿no? Lo Bueno, dejo mira, hasta ahí, lo dejo hasta ahí para escuchar los comentarios de ustedes también, qué opinan, cómo lo bueno, ven, y pues solo voy a hacer un decir comentario sobre para el tema. empezar. Voy a hacer un comentario para empezar porque esto amerita también otro programa. Y yo creo que se lo debo a la población. Es que esto tiene un contexto. Esto comenzó en el año 2025, llegandito Trump, y un poco antes tal vez para algunos casos, con una serie de acuerdos regionales y reuniones que ha producido. Y bueno, ni hablar la de diciembre de 2025, ¿verdad? Que ya tenía un antecedente unos días antes. Hay un contexto jurídico, hay un plan de los Estados Unidos para la región, y yo creo, hay documentos incluso que he leído yo, que tienen que ver tanto con contra la geopolítica de China, como documentos que explican claramente cuál es el sentido de la vuelta de los Estados Unidos a la región. Estos acuerdos que está firmando el gobierno de Panamá es como si la Cancillería, como el canciller, y aquí voy a introducir un elemento que no tiene nada que ver con la seriedad de este tipo de programas. Ese canciller se ve muy extraño. Él cuando comparece a los lugares pareciera como lento. No voy a especular. Se ve muy extraño su estado de ánimo. Y bueno, voy a cerrar el comentario para que se investigue, para que gente que sepa más que yo, psicólogos, etcétera, traten de ver qué puede haber en las presentaciones públicas de este hombre que es extremadamente lento. Volviendo al punto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá
y el Ministerio de Seguridad no pueden ser ajenos a todo aquello que los Estados Unidos ya ha dicho con respecto a su vuelta a la región, lo cual además está fundamentado en declaraciones grandilocuentes de un tamaño espectacular, en el que nosotros somos una cucaracha en baile de elefantes. Entonces, ¿cómo alguien que ha venido sistemáticamente haciendo declaraciones lesivas y de toma, prácticamente como declarando, esta mujer es mía? Y disculpen si se oye como algo machista, ¿no? Esto es de mi posesión. ¿Cómo después de tantas declaraciones, que las hay ocultas dentro de acuerdos más pequeños, como las hay de frente y descarada, en la cual los Estados Unidos está diciendo, Panamá me pertenece, es un peligro para mi seguridad nacional que yo no tenga Panamá, etcétera? Y además de los discursos, porque hasta aquí he venido refiriéndome a discursos que he debido documentar con todos los acuerdos, me comprometo a eso, con ese acuerdo que tú dices y todo lo demás, documentarlo así en fila, no solamente con nosotros, con lo que ha hecho con otros países en Centroamérica y en Sudamérica, y todo lo que ha pedido. Pero además hay algo peor: si los Estados Unidos ya se tomó militarmente las Antillas, los Estados Unidos ha violado las leyes internacionales, el derecho marítimo internacional. Estados Unidos, el policía de las Antillas, de nuevo, como en el peor momento de inicio del siglo XX. Entonces, si tú ves la barba de tus vecinos arder, como lo que has visto por el caso de Venezuela, no podemos negar que esa incursión de los Estados Unidos en Venezuela, sea cual sea la situación de ese gobierno, que no voy a entrar en eso, rebasa con límite lo que permitía el derecho internacional. Entonces tenemos intervenciones objetivas, como el caso de más de 100 navíos, ciento y tanto, le perdí la cuenta, que los Estados Unidos ha hundido, y la persona que ha matado en el ejercicio abusivo de un poder fáctico en las Antillas, ¿no? Ahora se le agrega a lo demás un ejercicio, la reconstrucción de la Escuela de las Américas. Imagínate con el significado histórico que eso tiene. Y aquí la Cancillería y el Ministerio de Gobierno, con una sumisión genuflexa, francamente vergonzosa, ¿no? Entonces, no quiero entrar tampoco en el tipo de discurso. Es un discurso emocional, emotivo, pero yo creo que aquí estamos frente a la entrega abierta. Mira lo que dijo el presidente, bueno, termino la frase: frente a la entrega abierta del país por el temor de las élites. Y el presidente de la República, que se atrevió a decir en un discurso que todo lo que decíamos que él estaba entregando a Estados Unidos, de Panamá a Estados Unidos, que estaban equivocados, porque ahí todavía, mire, ve, Panamá todavía tiene el canal. Y no se ha dado cuenta, que lo han venido cercando, que él ha permitido que se le vayan acercando con esta maniobra. El que practica en territorio panameño es Estados Unidos. O sea, él te está creando las condiciones para el día que efectivamente le dé la gana, ya nada más prácticamente le pide la llave y se la Así tiene que hacer, es. porque ya no tiene sentido. Acabo de encontrar la resolución y hay unas cosas aquí extrañas. El comando conjunto dice aquí, es un mecanismo de coordinación y operacional de carácter interinstitucional que estará integrada por la Policía Nacional, Servicio Nacional Aeronaval, Senafron y SUME, adscrita al Ministerio de Seguridad Pública bajo una sola línea de mando, de conformidad con los términos y condiciones establecidos del acuerdo de marco del servicio de vigilancia del área específica del Canal de Panamá. Sobre Pero una sola línea de mando. una sola Mira, línea de mando. mira lo que quiere decir que Estados Unidos está, voy a decirlo lo más suavecito, por lo menos compartiendo con Panamá el mando sobre eso. Sí, Eso sí, no es un tratado que lo sustente. absolutamente ilegal. Miren, lo delicado de este asunto, que además estos ejercicios tienen su historia, ¿no? No es que es de este gobierno, ya viene de gobiernos anteriores. Sí, exacto. Y Manda todo eso. la verdad que abierta y descaradamente han ido ampliando ese marco con el que se inició ese asunto de ejercicio conjunto de países latinoamericanos con el ejército estadounidense, no solamente para la defensa del canal, sino también para la defensa hemisférica. ¿Se acuerdan que así empezó ese asunto y tal, muy timorato y tal? Pero lo cierto es que todo se empezó en este siglo y
nosotros con una nueva constitución que prevé, bueno, una reforma constitucional del 2004 que prevé lo que no se puede hacer, ¿no? Lo que tú señalas, Alberto y Antonio. Entonces, de ilegalidades están todos esos ejercicios desde que se iniciaron, creo que con Mireya y luego Martín, etcétera, todos los gobiernos que han pasado y cada vez es mucho más delicado los compromisos a que llegan los gobiernos y este gobierno timorato con el que estamos, por no decir otro término entregado, mejor dicho, ¿no? Eh, es peligroso porque se realizan ejercicios que nuestra constitución no prevé, es decir, prohíbe taxativamente. La constitución prohíbe, si no tenemos ejército, bueno, no puede haber otro ejército en aguas territoriales, en tierra firme, etcétera. Por aire, por tierra, por mar, de ninguna manera, en ninguna forma. Entonces, pero lo hemos ido dejando pasar. Lo cierto es que hay una advertencia. Hoy estamos justamente 15 de agosto celebrando, creo que son como 112 años de ese canal de Panamá, que son 26 años que ha revertido la administración del canal y bueno, todo el usufructo de él a la República de Panamá. Y ¿dónde queda? ¿Dónde queda el principio de soberanía de ese canal? Ese canal no es del administrador ni de la junta directiva, ese canal es de la República de Panamá. Entonces, creo que también le hemos permitido, hemos sido la sociedad panameña muy permisible con los administradores que han pasado en estos 26 años, que se piensan, se creen y actúan contrario a la Constitución y como si eso fuera un estado dentro de otro estado. No, es el canal de la República de Panamá y está sometido a la Constitución y a las leyes panameñas. Entonces yo sí creo que tenemos que revisar esas cosas no solamente en programas como este, yo diría que en escenarios de discusión académica, intelectual y también, por supuesto, en los escenarios sociales, del movimiento social, creo que ya tenemos que, en serio, eh, eh, retomar, porque sí que los tuvimos en todo tiempo. Esto es una lucha generacional que viene por la consolidación y la autodeterminación de nuestro país. Y bueno, resulta que sí tenemos que retomar esa tarea que creo que Toño lo mencionaba, no sé si Alberto, eh, que, que tenemos un tratado de neutralidad que no viene de la nada, sino que viene de, de esquemas de la geopolítica global del siglo XX, en donde se enmarcan fenómenos, mira, el comienzo del siglo pasado, vienen desde el 19, que ciertos territorios, por circunstancias como particularidades, como la de Panamá, que tiene un canal interoceánico, hombre, une dos importantes océanos, tiene que tener un, un ámbito legal que todo mundo reconozca, ¿no? Incluso eso fue así cuando estábamos en la Guerra Fría y después la Guerra Fría, etcétera. Entonces, creo que nosotros en vez de ir para adelante, vamos para atrás, como bien lo dicen ustedes, compañeros, porque este gobierno, evidentemente, no tenemos, carecemos, no solamente en la Cancillería, sino creo que en todo el ejecutivo de gente con nivel, ni siquiera un mínimo, ¿no? Un nivel mínimo de intelecto, es decir, de conocimiento de la realidad política nacional y ni hablar de la política regional o la geopolítica mundial. Realmente estamos en una situación muy delicada porque tenemos un gobierno ignorante de cómo ha sido la evolución de las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos, con toda la complejidad que haya tenido, pero las formas en que la República de Panamá, antes, durante y después de la dictadura, ha tenido posición clara, la sociedad panameña ha tenido una posición clara frente al imperialismo y este gobierno, la verdad es que eh, estamos en una situación compleja porque desconocen, Toño, Alberto y Jorge, la historia de cómo hemos construido esto que hoy tenemos. Entonces, ¿qué hacer?
muchas cosas. Hoy tenemos entre los temas, después de estos temas, que adentrarnos a no solamente la renuncia de la ministra de Educación, sino lo que eso significa para este momento actual en el que estamos en una, yo no diría que una revisión integral, yo diría que más que eso, ¿eh? Que ese es el problema, que a veces la gente se queda en ese reduccionismo revisionista. No, estamos en un momento de inflexión histórica en Panamá, en la América Latina y en el mundo entero, en donde tenemos que asumir cada uno desde sus espacios el análisis, la postura científica de ¿qué debemos hacer frente a los retos que tenemos como sociedad, como movimiento social? Entonces, esto no es un asunto de retórica, sino en hacer el análisis sesudo, como lo hacemos aquí cada semana, de cómo la historia ha determinado, en función de los hechos concretos, el avance que ha tenido la sociedad panameña y que eso hoy no está en discusión y nosotros tenemos que tener la capacidad para defenderla en en los espacios donde haya que hacerlo. Entonces, educación es fundamental para entender los pasos que tiene en este momento actual la sociedad panameña frente al tema de la geopolítica, de la crisis, de la hegemonía de los Estados Unidos en el mundo entero y también hay que decirlo, aunque la narrativa oficial en los medios de comunicación digan lo contrario, la crisis hegemónica de los Estados Unidos no es nada más en el estrecho de Hormuz y en el Asia, aquí en la América Latina también, y eso lo tenemos que hablar. Entonces, Y me mira, gustaría que entremos Rebeca, ahora en esta fase. creo que es importante contextualizar las cosas que hemos venido hablando. Estados Unidos, su actual dirección política frente a la crisis de hegemonía, ha resuelto volver a al esquema de control territorial. Todo eso apunta a que la administración Trump y este bloque de derecha en el poder en los Estados Unidos, de mantenerse, aspira a revertir los logros alcanzados por nuestros países y en especial Panamá en la descolonización y en el ejercicio de la soberanía, que en el caso de Panamá tiene una manifestación especial, que es la zona del canal y el manejo del canal de Panamá. En todos los países de América Latina el tema de la soberanía tiene una adaptación al papel que juega el país en cuestión en la división mundial del trabajo, en la cadena de acumulación de Estados Unidos y en la relación que ha tenido históricamente Estados Unidos como potencia con el país en cuestión. En el caso nuestro es el control del canal de Panamá. Y todo apunta, aparte de la crítica que tengamos hacia el Tratado de Neutralidad y que son válidas y legítimas, esta estrategia apunta a suprimir los espacios de autonomía que ganó Panamá a partir de la diplomacia de los años 70 y la lucha histórica nacionalista, patriótica, popular del siglo XX que le ha permitido a nuestro país poder administrar las áreas revertidas, poder garantizar eh, la entrada al fisco nacional de valiosos recursos que son utilizados mal que bien en distintos aspectos eh, del Estado panameño, entre ellos, por ejemplo, educación, la financiación de subsidios, etcétera. Todo eso se logra con los recursos que da el Canal de Panamá, que en un solo año ofrece al país más de lo que los norteamericanos pagaron en casi 100 años. Ahí está, ahí hay una dimensión del nivel de ganancia que tenían Estados Unidos y ellos pretenden regresar a ese punto. Eso tenemos que entenderlo de esa manera. Ellos pretenden regresar a ese punto y en el 2025 aplicaron, así como han bombardeado Venezuela, han sometido a Cuba a un bloqueo petrolero, implementaron en nuestro país una terapia de shock represiva
que contó con el reforzamiento de unidades del Comando Sur y de gobiernos derechistas de la región centroamericana, muy probablemente. Muchos de esos soldados que veíamos enmascarados en Bocas del Toro, cuidado, y eran hasta extranjeros, elementos latinos de las fuerzas del Comando Sur, porque los cálculos honestamente no corresponden a lo que hasta ese momento veíamos en materia de represión. Y vieron Lo que que se el gobierno claro, panameño, ¿o no? Vieron el gobierno como que panameño estaba en una situación de crisis y había que apuntalarlo y mantenerlo a toda costa frente al estallido social del año 2025. Entonces tenemos que reagruparnos en dos dimensiones. En la dimensión social es importante el reagrupamiento de las fuerzas patrióticas, la cohesión de las fuerzas nacionalistas y populares panameñas, el histórico antiyanquismo y antiimperialismo panameño, reivindicar nuestra lucha de liberación nacional, reivindicar la soberanía panameña en la zona del canal. Eso implica, como decía Rebeca, el tema de la educación, el tema de enfatizar la memoria histórica y también pasar del reagrupamiento social al planteamiento político. O sea, no solamente podemos esperar un cambio político en Estados Unidos, teniendo ciertas esperanzas en las elecciones del mes de noviembre, frente a lo cual es importante señalar que pueden haber zonas en donde de la geopolítica latinoamericana en las que hayan acuerdo entre los dos partidos. Nuestra fortaleza tiene que partir esencialmente de nosotros y saber en consecuencia explotar las contradicciones que podamos hallar dentro de la política norteamericana que han resultado ser importantes. Las diferencias ideológicas, las diferencias políticas, las fisuras, las brechas, las divisiones que hay entre los dos partidos y dentro de esos partidos, es importante que las analicemos para poder efectivamente trabajarlas políticamente. Tenemos que relacionarnos a los movimientos sociales en Estados Unidos para que levanten la bandera de la solidaridad con la histórica y clásica causa panameña por la soberanía en la zona del canal. No podemos arriar esa bandera en materia de geopolítica. Es importante que enfaticemos nuestra lucha por la soberanía. No podemos disgregarnos en los distintos frentes sociales. Eso es importante. Pero tenemos que tener una visión holística, central de la cuestión nacional, que no está clausurada el 31 de diciembre del 99, sino que este gobierno de Donald Trump ha demostrado que es una contradicción que se revive y se manifiesta nuevamente y tenemos efectivamente que afrontarla. Y influir en el campo de las decisiones políticas, definitivamente. Que el gobierno que llegue al poder de la presidencia de la República en el Palacio de las Garzas en el año 2029, efectivamente se deslinde de estos compromisos que ha adquirido el gobierno del señor José Mulino en materia de traición a la patria, en materia de vulneración a la Constitución Política de la República de Panamá. El artículo 325 de la Constitución Política de la República de Panamá obliga, reitero una vez más, como lo hemos venido diciendo en este programa, desde diciembre del 2024, cuando se dieron las primeras declaraciones de Donald Trump contra Panamá, que cualquier acuerdo, convenio, memorándum, entendimiento, consenso que lleguen los ejecutivos de Panamá y Estados Unidos o cualquier otro gobierno vinculados a la protección del canal de manera objetiva o como justificación subjetiva, eso tiene que ir a un referéndum nacional, tiene que ir a una consulta electoral, a un plebiscito, mejor dicho, y tiene que ser ratificado en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional ha sido timorata, no ha cumplido su función establecida en la Constitución política. El presidente de la República se ha excedido en el manejo de y la sus Asamblea funciones más allá de lo que de establece el fiscalización. artículo, claro, 325 de la Constitución. El artículo 310 establece que la República de Panamá no tendrá ejército. Aquí no se pueden estar haciendo maniobras Panamax
Panamá no tiene ejército, tampoco pueden haber prácticas militares regionales o hemisféricas en donde participen contingentes militares bélicos de otros países de la región. En todo caso, tendría que ser una colaboración de carácter policial en materia de investigación. Este último ejercicio, Panamax, rompió con lo que se venía haciendo desde hace unos años acá, como producto pues, de la reversión del canal a manos panameñas, y se realizaban de manera virtual. Ahora ya se vuelven a realizar de manera intensiva, presencial, de manera territorial, con miles de efectivos. Eso definitivamente que, además de significar la militarización de la realidad interna de nuestro país en relación a lo que sucedió aquí con la ley 462, también implica que Estados Unidos de Norteamérica está avanzando en el proceso de retoma directa del Canal de Panamá. Yo sí creo que el objetivo de los sectores más fascistas, políticos, militares e ideológicos de la sociedad norteamericana y del establishment se plantean la supresión del régimen de autonomía que tiene Panamá en el manejo del canal y buscan retomarlo de manera directa para instalar nuevamente un complejo de bases militares sin subterfugio, sin ambaje, sin andarse escondiendo de la vista pública. Sencillamente esto es un gobierno que no es lo suficientemente fuerte en materia de legitimidad, como ha dicho Méndez en varios programas anteriores, tiene un rechazo que va del 70 al 80% de la población según el momento, y ha tratado de hacer las cosas así un poco escondido, ¿no? Sin embargo, creo que esos sectores apuntan desde Estados Unidos a retomar el control directo del Canal de Panamá, de prolongarse en el poder más allá del año cuando 2028, que son las elecciones en Estados Unidos de Norteamérica, de ganar nuevamente esa alianza en el 2028. poder con ese mismo discurso y esa misma narrativa. Los panameños tenemos que afrontar con vigor y con unidad, con fuerza y decisión, nuestra lucha por la defensa de la soberanía. Yo creo que es importante el reagrupamiento de las fuerzas patrióticas en lo social, con todos los argumentos históricos, políticos, simbólicos Simbólico. eh, y constitucionales, pero también es importante tener en vista el tema político, No. que en el 2029 el gobierno nacional que llega al poder producto de las elecciones tiene que deslindarse completamente de esos compromisos antipatrióticos a los que ha llegado el gobierno de José Murillo. Oye, Tenemos que mira, trabajar en esa dirección. quiero aclarar algo porque estoy leyendo aquí para aclarar para que los que nos ven a través de este canal eh, no malinterpreten lo que vimos al inicio sobre el tema del acuerdo de vigilancia. Mira, va a resultar un poco metafísico lo que voy a decir, pero viendo más allá y viendo y leyendo lo que acá establece el acuerdo, que no lo he podido encontrar. He visto extractos en noticias que he estado leyendo aquí ahorita, que estoy, mientras habla Jorge, Sí, pues. estaba acá leyendo. Ujú. Ese acuerdo fue firmado entre el ministro de Seguridad y el director de la ACP. Vamos a partir de allí. Ujú. No es un acuerdo internacional, es un acuerdo interinstitucional Sí, no lo firmó el presidente, es correcto. aquí en Panamá. Ahí es donde viene la parte metafísica, lo que voy a hablar, yendo más allá, analizando la naturaleza del acuerdo, yendo más Ujú. allá. En el año 99, cuando se revierte el canal a Panamá, la zona del canal a Panamá, eh, en la misma, a lo interno de nuestro estado, también se firmó un acuerdo El de Salameter, vigilancia y sí. protección de la zona revertida, digámoslo así. Y se establecía parámetros de seguridad, parámetros de vigilancia y todo eso. Por ahí voy a compartirle de pronto acá en el canal esa información que data del año 99. Ahora en este año, en el 2026, se firma este acuerdo que se da en el marco de ese proceso del cual hablaba Jorge, desde las primeras declaraciones de Donald Trump y todo el plan que tienen de retomar el canal de Panamá.
Yo no diría tanto que el plan es retomar el canal. Yo diría que más es retomar el control del territorio para los efectos de los conflictos armados que tienen los Estados Unidos vigentes y los que vienen. Pero por cuando dije más allá, voy a lo que voy. Mire, voy a decir algo aquí y lo digo de forma un poco con dudas, obviamente, pero que puede crear quizá discusión y vamos a investigarlo más a profundidad. ¿Qué necesidad tiene la CP de crear un acuerdo junto con el Ministerio de Seguridad para la creación de un comando conjunto bajo un solo mando, como lo establece el artículo 1 de la resolución 109? Bueno, muy sencillo. Pienso yo, o analizando un poco el tema de trasfondo, puede ser tema de presión del precisamente los Estados Unidos y conociendo que hay gente en Panamá que está detrás de los análisis jurídicos que se puedan dar, producto de instrumentos que ellos mismos van creando, agarran y toman y toman a la institución de la autoridad del canal para que haga este mamotreto de acuerdo, supuestamente, entre comillas, como un acuerdo interinstitucional panameño, pero que tiene un trasfondo directamente del poder norteamericano. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Yo quiero encontrar ese acuerdo para leerlo. Si alguien en el canal que está viendo este programa conoce ese acuerdo y nos lo puede enviar, nos lo envía por favor, porque estoy buscando y yo no lo encuentro. Eso hay que leerlo y hay que leerlo con mucho detenimiento. No voy a entrar en muchos detalles sobre ese acuerdo porque yo no lo he leído, pero me parece muy sospechoso esto que está sucediendo hoy. Me parece muy sospechoso y hay que tomarle mucho, pero mucho cuidado y hacer los análisis correspondientes desde todo punto de vista, de manera integral, compleja. Hay que hacer el análisis de ese acuerdo porque no sé, siento que algo hay detrás y algo hay oculto en ese acuerdo. Mira, Mira, por el contexto que estamos viviendo, ahí tenemos una orientación. Estados Unidos exige la cohesión de los comandos para facilitar la comunicación Mm. con el aparato militar local y por otra parte es parte de la militarización que se viene dando en nuestro país en respuesta a los problemas eh, del Estado y de la sociedad panameña. Lo que hemos visto en el año 2023, el año 2025, el pie de fuerza, la represión. No podemos olvidar que hay 300 educadores despedidos prácticamente y que hay dirigentes obreros que están en el exilio. Eso no se veía aquí de la década del 80. Hay un dirigente que está en el exilio, hay un dirigente que se encuentra preso, está Genaro López en su casa con arresto domiciliario, Y hay sigue la procesos judiciales. persecución a otros dirigentes, ojo. Sí, sí, hay procesos judiciales contra los indígenas, contra estudiantes, producto de las protestas. O sea, que hay todo un ambiente represivo para inculcar el temor en la población. Y toda esta cuestión de los comandos también juega un papel de propaganda, ¿no? Mandar mensajes de dureza, de cohesión militar. Lógicamente hay letras menudas que tienen implicaciones que, como dice muy bien Petit, hay que develar haciendo respectivamente el estudio, pero mientras tenemos acceso al documento y lo estudiamos por el contexto, por el entorno, por el tipo de gobierno y la relación de sumisión complaciente con Estados Unidos, sabemos efectivamente que ese es un mandato de los Estados Unidos para simplificar la comunicación y proyectar un proceso de militarización dentro de la realidad nacional como reflejo de los tiempos. Estados Unidos pone la moda en las élites y como reflejo también del ascenso que venían practicando los movimientos sociales y sus reivindicaciones soberanistas y sociales. Antonio, Antonio. bueno, mira, yo creo que ya le veníamos siguiendo la pista a varios documentos que se habían producido al respecto. Creo también que no podemos considerar para lo que pueda quedar en este mundo de ingenuos y sobre todo en Panamá,
Qué ridículo pensar que el movimiento de los Estados Unidos aquí es estrictamente defensivo, defensivo del canal, ¿no? Creo que también el posicionamiento de ellos aquí es ofensivo. Creo que Estados Unidos tiene muchos enemigos que lo está generando y que crecen en el mundo. Y creo que ya es hora de que el gobierno se decida, porque no se va a decidir, es un gobierno definitivamente es genuflexo, ¿no? No, Y temer. Yo creo que es hora de que algún grupo de ciudadanos empiece a actuar primero legalmente frente a este tema y yo creo que tenemos que exigirle a la Cancillería una explicación, ¿no? No hay manera tampoco de que este ministro de Seguridad haya firmado legalmente. Yo quisiera saber la legalidad que hay entre que un ministro de Seguridad firme una concesión. Mira, Panamá no puede tener aquí ningún organismo de toma de decisiones conjunta, ¿no? Sobre algo que es una potestad soberana del país. Ninguno de los acuerdos que existe de base norteamericana con países, por lo menos países fuertes, tienen esa característica, ¿no? Entonces yo creo que lo que procede es a averiguar, siempre es así, siempre es así, ellos hacen acuerdos por debajo, acuerdos con doble lenguaje, acuerdos en secretos y entonces después nosotros del país se entera, porque siempre nos enteramos como nos estamos enterando y ahora vamos a meter un poco más la nariz en eso, yo creo, y hacer las denuncias correspondientes y debemos también iniciar las movilizaciones que se corresponden, ¿no? Yo creo que eso es lo pertinente, porque ya Exactamente. aquí ingenuos no hay, aquí en este país, ¿no? Que hay casi 600.000 profesionales y técnicos para empezar, pero además patriotas mucho más, ¿no? Entonces yo creo que ya este no es un tema de lo que hablamos, sino lo que hacemos. Ujú. correcto, No, y es viendo todo el correcto. discurso de Trump en la región, ¿no? Declarando que Venezuela va a ser el Estado 51. Él tiene una visión expansionista. No estamos hablando de estos eh, políticos socialdemócratas norteamericanos que plantean el libre comercio, etcétera. Este es un señor que sueña a los Hitler, sueña a los Mussolini, bien, con una expansión, con hacer crecer las fronteras territoriales de Estados Unidos a Groenlandia, al norte de México. Ya hemos visto la reivindicación que tienen sobre la denominación del Golfo de México, Golfo de Estados Unidos. O sea, eso tiene también connotaciones económicas. Quieren apropiarse de las riquezas de Cuba que ellos explotaron tras la salida de los españoles en 1898 y fueron expulsados precisamente por Fidel y la revolución y los barbudos de la Sierra Maestra. Y aquí se fueron porque los sacamos. O sea, esa es la realidad. Los sacamos y las guerras que tuvieron a nivel internacional, la guerra de Vietnam, la revolución sandinista, la situación compleja que vivió el mundo en la posguerra, en la segunda El plan mitad de del ayuda siglo que hace XX, más allá del 99 y los no se repetió. obligó, los obligó a replantear la relación. Bien, no han perdido, lógicamente, la hegemonía sobre el país, pero el Estado avanzó en materia de soberanía y en materia de autonomía, y eso a ellos les duele en el alma, o sea, haber perdido la zona del canal. Y esto va a sonar troglodita para alguna gente que cree que ya en el mundo de hoy no hay posiciones fascistas, expansionistas, sí las hay. Todavía hay gente que plantea racismo, todavía hay gente Sí, que cree en la tulivieja, sí, todavía hay gente que cree en muchas cosas. Bueno, dentro de la política norteamericana hay sectores fascistas que consideran que el canal de Panamá es de ellos, que ellos lo, bueno, está en las palabras del vicepresidente. O sea, cuando a él le preguntan sobre el tema de Panamá, él dice que para Donald Trump el canal de Panamá es territorio norteamericano sí. y que ellos lo van a defender entre comillas. Realmente no lo van a defender de nadie. Ellos lo que quieren es afianzar el control, afianzar la dominación para también utilizarlo en beneficio de su nivel competitivo a nivel internacional. Quieren pasar de gratis por el canal de Panamá para que eso les ayude en la competencia
y en el tema de los costos de producción y operación y distribución de mercancías en la competencia con China. O sea que también hay una ecuación económica al momento de garantizar el control político militar de manera, de manera total. Y eso es lo que distingue al colonialismo del neocolonialismo. O sea, el colonialismo es como separar la esclavitud del trabajo asalariado. Hay un margen de libertades, hay avances históricos cuando uno pasa de la esclavitud y de ser un instrumento de producción carnal a ser un trabajo asalariado. Ahí hubo revoluciones de por medio. Son los grandes avances Es verdad. que también pueden ser pequeños avances si vemos una dimensión milenaria del ser humano por liberarse de las cadenas de explotación. Como decía Marx, el trabajo asalariado es una especie de nueva esclavitud, sin duda alguna, pero tampoco él en ningún momento quiso decir que el trabajo asalariado es lo mismo a ser un esclavo, sin derecho a nada, bien, como si uno fuera una vulgar herramienta. Él lo dijo en ese momento para abrir los ojos y romper el ilusionismo que podía despertar la socialdemocracia o el socialismo utópico en las masas obreras. Bueno, de la misma manera creo que es importante siempre recalcar que aquí los norteamericanos tenían el control total del canal y que ellos quieren controlar la finanza del canal, ellos quieren controlar nuevamente el territorio de la zona del canal y si nos alelamos con todo, lo consiguen. Entonces que es importante reagruparnos, hacer movilizaciones patrióticas y como decíamos hace unos minutos, que este tema está en la agenda política del 2029. O sea, el tema del canal de Panamá, el tema de la soberanía, no puede ser un tema de radicalización de unos sectores en la sociedad ajeno a la discusión de los temas electorales. Tenemos que llevar Un el discurso tema del memorándum aislado de de la entendimiento, realidad política social. tenemos que llevar el tema del memorándum de entendimiento a las elecciones del año 2029. No, pero Y que, hay que irlo realmente discutiendo en los distintos espacios sociales desde claro, ahora, que es lo que venimos platicando realmente hace varios programas. Si nos quedan un tema por fuera, gente, tenemos que cerrar porque nos pasamos los minutos. El La tema próxima de la semana vamos a violencia. hablar no solamente de la renuncia de la ministra de Educación y lo que eso implica para, bueno, todo lo, el movimiento gremialista educativo panameño y bueno, también el presupuesto de las universidades que se nos quedó pendiente, creo que están ambos temas relacionados con perspectivas de lo que el movimiento social viene planteando, ¿no? Frente a este gobierno, cualquier gobierno y los presupuestos que se deben invertir en materia de educación. Eso lo hablaremos la próxima semana. Pero para cerrar, sí me gustaría un poco aportar a esta irrupción en la que estamos, ¿no? Viendo el contexto general de la crisis en Hormuz, ahora estaba viendo en una noticia de lejos que el principal asesor que estaba al frente de la representación de Estados Unidos en las negociaciones, que están suspendidas, pero en las negociaciones con Irán, ha renunciado hoy. Ese señor eh, Andy Becker, militar, ha renunciado porque evidentemente hay situaciones, una crisis interna muy importante que en la próxima semana creo que debemos empezar por allí porque más allá de lo que puedan decir las redes sociales y, y sobre todo la red social de Trump, de Trump, la personal y más allá de lo que digan los medios de comunicación, sí hay grietas en distintas instancias de ese orden político estadounidense, no solamente en los republicanos, sino también en los demócratas. Hay una crisis frente a la propuesta de la campaña de la vuelta de Trump a la presidencia, que bueno, les planteaba a una buena parte de su votante un proceso de América, una América de vuelta, ¿no? Para los El estadounidenses, para desgaste. los americanos, el Make American ese, Great Again. Entonces, hay una crisis en ese sector porque se pensaba así.
que podrían estar planteándose una recolonización de algunos territorios más allá del continente americano. Eso sí que está en la propuesta de ese sector, la Groenlandia y, bueno, la reforma a la doctrina Monroe, Monroe, denominada por ellos, pero que ello no debía ir de la mano con una vuelta a las guerras, a las distintas, a los distintos escenarios de guerra que no se lo estaban planteando. Yo no sé cómo, como dices tú, Jorge, quieren hacerlo de una manera así como de supresión de derechos y tal, sin que la gente se ofenda y se oponga. O sea, eso no es posible. Habrá guerra en todas partes, en México, en Brasil y en todos los países donde crean que pueden imponer lo que les da la gana. No sé por qué tienen ellos esa fantasía de que nosotros pues le vamos a aceptar de buena a primera lo que tengan planificado. Pero también hay otras instancias de esa gran alianza que tuvo Trump para volver a este segundo periodo, que es, bueno, ese sionismo estadounidense cristiano que tiene un peso específico en la política interna en los Estados Unidos y, bueno, evidentemente también exterior de los Estados Unidos, que en lo que sí coincide en ambos sectores es que sí se plantean una ruptura, se estaban planteando una ruptura del orden mundial como lo tenemos hasta ahora, y que algunos por allí especulan, y eso lo vamos a dejar para el próximo programa. Toño se cayó. Algunos especulan si parte de esa Vargas. ruptura del orden que tenemos hasta hoy significaba que habría que romper esa dependencia que tenían esas potencias en el Medio Oriente, potencias aliadas de los Estados Unidos en el Medio Oriente, una dependencia terrible en materia de seguridad, y que un poco algunos se plantean que en el proyecto estaba el repliegue de presupuestario, fundamentalmente, presupuestario, pero también de la presencia de los Estados Unidos. Hay especulaciones de todo tipo. No, yo no sé qué tanto eso sea parte de lo que tenían proyectado, pero no se contradice con ese elemento que viene retumbando y retumbando en las los distintos pronunciamientos de Donald Trump con relación a el aporte que cada uno de sus aliados en la OTAN proporciona al fondo común. Dice, no, 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 pero aquí nosotros ya no vamos a aportar más de lo que nos corresponde. Cada quien tiene que aportar en igualdad de condiciones y lo están haciendo ahora. Aumentaron su presupuesto militar todos los países de Europa. Y los Estados Unidos no solamente han reducido en presupuesto, sino también en espacio de base, o sea, de presencia militar en sus bases en Europa. Vaya, estamos especulando, habría que ver hasta dónde llegan realmente algunas líneas que están en esa doctrina Monroe que pareciera que apuntan hacia un fortalecimiento de Estados Unidos hacia adentro, y todo lo que ello implica, ¿no? En la mente de esa gente. Entonces, están planteándose en función de una ruptura de este orden eh, político y sobre todo económico que tenemos hoy, que está fundamentado sobre el petrodólar. Entonces, ¿cómo vas a romper el petrodólar si tú formas parte de ello? Entonces habría que ver qué es lo que se está planteando realmente esta gente con esta guerra en Irán. Esas declaraciones ayer extrañísimas que hizo Donald Trump de que no, no, espérate, Hormuz es nuestro. Están en una guerra perdida y él dice una cosa como esa. A qué apunta, ¿no? Con una declaración como esa. Entonces, A veces, Rebeca, él le habla al electorado, él le habla al electorado también, el porque están electorado perdidos. republicano, y él tiene que ver cómo él vende el pote de humo de que él ganó en Irán o de que ha ganado algo. No ha ganado nada. No ha ganado nada, ha O perdido sea, todo. militarmente y políticamente no lograron derrocar al gobierno.
Es como si prácticamente todo el gabinete de Estados Unidos y el Senado hubiera desaparecido en un ataque y el gobierno sigue. Eso es lo que ha pasado en Irán. Es más, parece que ha habido hasta un reforzamiento de Irán producto de la guerra y ha pasado a controlar Hormuz. Antes de la guerra, Totalmente. Hormuz estaba completamente abierto, ahora está bajo control de Irán. O sea, que Irán creció en medio de la guerra. Entonces, como él vende algo satisfactorio antes de las elecciones de noviembre, es diciendo estas barbaridades Sí, lo que Bueno, que mira, pasa, realmente lo que pasa es que buscan eso es sirve engañar para, al pero mira, electorado lo republicano. sospechoso, yo para entrar planteo en la esto, psique de la colectividad de Estados Así Unidos es, y exacto. obviamente tratando de hacer control de daño social, digamos, de la pérdida que tienen en Irán con la guerra esta, pues que ya sabemos que está perdida desde que inició. Sí, de Y inicio. más que eso todavía, producto de la crisis también presupuestaria, financiera, institucional, esa renuncia que hablaste, que no recuerdo el nombre del señor que renuncia, Andy Becker, hay Andy muchos Becker. motivos por los cuales, hay que ser An- honesto, hay motivos, muchos motivos por los cuales alguien puede renunciar, muchos motivos Sí. personales, familiares, etcétera, pero no, pero viéndolo desde un punto de vista de la correlación que pueda existir en medio de esta guerra, obviamente tiene que haber un ingrediente institucional, el cual pues ha sido parte de la crisis que actualmente Estados Unidos tiene. Tengo el entendido incluso ejército que está Estados Unidos dividido, sí. recientemente solicitó un préstamo para poder financiar un poco el tema bélico en la guerra de Irán. Hasta ese punto han tenido que llegar, hasta pedir préstamos para poder financiar guerras y demás. Entonces, esto es, Sí, hay que pero verlo ¿cuál es? con No, mucho yo soy detenimiento. del criterio de que en todo hay una intencionalidad. ¿Cuál es la Claro, intencionalidad de seguir demostrando las graves debilidades que tiene el ejército de los Estados Unidos, a menos que tú no busques algo a cambio de mostrar esa debilidad? Yo la verdad que creo que no es tan inocente, ¿eh? Que eso, sigue tirando esto en el tiempo y desmontando, desmitificando hombre, el ejército de los Estados Unidos como la primera potencia mundial. ¿Cuál es el sentido? ¿Qué buscan detrás de eso? Eso no es de gratis. Algo están buscando. Entonces, esos son Bueno, los temas que, es que están atrapados en su atolladero, Rebeca. O sea, llega un momento en que intentamos buscar una razón, te comprendo, a las derrotas de Estados Unidos pensando que siempre se van a salir con la suya. Como capitalistas ellos son hábiles en adaptarse a la crisis y seguir explotando económicamente hasta la derrota. Eso es lo que también los lleva a su putrefacción civilizatoria. ¿Bien? bueno, sí. Hacer plata con su propia crisis, hacer plata con su propia derrota. Aquí no estamos discutiendo incluso si Donald Trump es más pobre. Es así probable que es. Donald Trump sea hasta más rico, Sí, es porque más rico. Sí, está vendiendo petróleo Full. Sí, a sí, alto sí, precio, como dice. aprovechando que el de allá no está saliendo, pero eso provoca un problema de abastecimiento y encarecimiento a nivel sistémico. O sea, Que él eso es puede lo que hacer más dicen plata. algunos analistas. O sea, realmente No, está estrangulando a sus viejos aliados. Los está eso, estrangulando. bueno, es que Marx hizo el análisis cuando hablaba de la anarquía de la producción. Es decir, los capitalistas en la lógica de acumulación buscan la satisfacción en desmedro de los proyectos colectivos que inclusive los involucran a ellos mismos. O sea, ellos Así es. compiten entre ellos por el monopolio. Pero es maquiavélico tremendo, ¿eh? El oligopolio es una situación de tránsito que a veces un capitalista tiene que aceptar, pero él sí, aspira al monopolio y de ahí a total. declararse emperador o monarca tendría que ser un tipo de muchas virtudes republicanas desde el punto de vista ideológico para no declararse emperador. Bien, porque es un sistema fundamentado en la acumulación y en el poder en contra del interés de las mayorías. Claro. No es un sistema democrático, es un sistema antidemocrático, que significó avances en relación al feudalismo monárquico, absolutista también y la esclavitud, Claro, pero que definitivamente se queda corto al lado de nuestro planteamiento por el socialismo, por la construcción de sociedades democráticas, por la definición de los planes de desarrollo y el uso de las riquezas pensando en el bien colectivo de la nación. Eso no significa desaparecer
la propiedad de lo personal, de lo que cada cual necesita y requiere para vivir y crecer como persona también. No, pero Nos han llevado a la incluso, idea de que el socialismo o la socialización implica ir en contra de lo individual, va en contra del individualismo en su nivel macro, mm, en su nivel exacerbado. es claro, claro. Entonces, le tratamos de hallar un sentido a este atolladero y no lo hay. Ya lo Pero es que conocemos, el quizás no tipo es que un está haciendo. atolladero, que es lo que también uno tiene que ver desde varias perspectivas, ¿no? No, sí lo Había, es, sí lo es, Rebeca, escucha, sí escucha, lo es, es un aquí lo hemos atolladero, platicado antes, Jorge, aquí lo hemos es, platicado es antes. un, es un- es un atolladero de Estados Unidos como potencia político-militar. Ahora bien, las élites maniobran y conspiran contra los intereses del propio Estado porque se sirven de él, no tienen patria y lo instrumentalizan. Pero Así ¿qué es. sucede? Bajo esa lógica, socavan su propia plataforma y se hunden. No, pero Ellos yo no aspiran, diría que por se están ejemplo, hundiendo, ¿eh? Yo lo que diría es que van hacia una vía en la que probablemente quienes estaban pensando en que la recomposición del orden mundial, es decir, de la supresión de la hegemonía del dólar frente a otra moneda y a otro sistema en paralelo al dólar, podría ser la resolución última de la humanidad de estos tiempos. Vaya, ellos se pueden estar planteando otra cosa, ¿eh? Frente a el eso que tema no hay venía que verlo, caminando. el tema no es solo económico. O sea, porque si es económico, Donald Trump, bueno, es el gran victorioso del planeta y de la historia. El tema es económico, Y político, político. militar, cultural, sociológico y civilizatorio. Entonces, desde ese análisis integral de la historia y de las ciencias sociales, Estados Unidos está en declive como potencia. Las élites se pueden hacer más millonarias, pero en franco sacrificio de la condición de Estados Unidos como potencia. Pero yo creo Élites que que, en su escucha, momento, yo creo que la dolarización que ellos se están soñando o se están planteando para la América Latina está mucho más cerca de lo que pensamos porque ahora tienen gobiernos afines a sus intereses y vaya que se la pueden lograr, ¿eh? Esos bueno, son temas pero que tenemos que discutir en otros programas. América Latina es importante, pero creo que no es únicamente decisiva. Bien, ya estos péndulos en el pasado han cambiado de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Estos gobiernos están administrando la crisis del modelo, ya hay protestas en Argentina muy fuertes, hay protestas en Chile, ya la gente salió a la calle contra Keiko en menos de 2 semanas. Aquí el gobierno no gana una, si hace una elección, una consulta. O sea, que son gobiernos también débiles que se sustentan en la fuerza militar y en la fuerza del imperio norteamericano, y eso tiene un límite. Cuando se produzca la debacle, bajo la forma que se tenga que producir, ¿qué es lo que hacen estas élites? Estas élites migran, Rebeca. Sí, pero Estas élites escúchame. migraron. Estas élites, Ya Trump probó el año pasado que es posible estrangular a toda una comunidad, como lo hicieron con Europa. Toda la comunidad europea la estranguló y la sometió. La sometieron el año pasado. Y este año estas también. élites Entonces, migran, estas élites migraron de Holanda a Gran Bretaña y de Gran Bretaña están migraron. comprando petróleo a 3 veces el precio que se lo Te compraban hablo a de las grandes Rusia. familias del grupo Vanguard. Te hablo, por ejemplo, de los Rockefeller, de los Vanderbilt, de los Morgan. O sea, esas son las grandes familias del capitalismo. Trump es un instrumento de revista al lado de esos señores. O sea, es un instrumento político donde el man tiene el individuo tiene sus autonomías como bloque en el poder, pero no podemos olvidar que estas grandes familias son las que están detrás del imperialismo occidental. ¿Qué pretenden en China? Pretenden mutar y apropiarse de China. ¿Cuál es el gran problema que tienen en China? Que en China en el poder no está el Kuomintang. En China en el poder está el Partido Comunista de China. Sí. El Entonces, ese es el gran histórico partido, obstáculo. el histórico. Ese es el gran obstáculo que tienen en China. Si no hicieran la mutación, o sea, la misma mutación que hicieron
de Gran Bretaña, que en su momento fue enemiga de Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos hizo una guerra de independencia a partir de 1776 y luego tuvieron otra guerra de 1802 a 1814. Inclusive Washington fue ocupada por fuerzas británicas, Ujú. pero luego transaron, geopolíticamente transaron en el Clayton-Bolwer, el tema en el Caribe, y luego en el Hay-Ponce-Fort, Gran Bretaña como unidad política estatal y potencia de ultramar le cedió a Estados Unidos la batuta En Centroamérica, sí. en Centroamérica y el Caribe. Entonces, lo que Mm. intentan hacer ahora es apropiarse de China, pero no pueden. Lo que estas familias dueñas de la Exxon y de la Chevron intentaron en Venezuela, y siguen intentándolo, es vencer a un proyecto político soberanista, No, no, pero antiimperialista. espérate. Yo estoy contigo, de acuerdo, espérate, pero lo que quiero poner en el contexto es que ellos están intentando, que no lo van a lograr, bueno, ya sea otros 500 pesos, pero una cosa, una estrategia bien interesante, la verdad que son atrevidos, son fantasmagóricos, se atreven pues a hacer cosas sofisticadas, es lo que quiero decir, pero no lo van a Sí, lograr, sí, por por supuesto. supuesto. Se Por atreven. Pero supuesto, por mira, supuesto. antes de irnos, gente, que tenemos que cerrar el programa, la próxima semana vamos a empezar con el tema de los terremotos. Ojo, vamos a empezar con el tema de los terremotos porque eso, más allá de las explicaciones que pueda tener, no somos especialistas en eso, es la consecuencia de los terremotos. Tenemos que Exacto. hablarlo porque socialmente tiene implicaciones para los países de la América Latina y donde sea que se den. Una pena en Y el caso de las Indonesia, presuntas y, brutalísimo. las presuntas y supuestas casualidades y coincidencias, ¿no? Ah, sí, qué También, casualidades, ¿no? Bueno, eso lo vamos a demasiado abordar sospechosa. la próxima semana con el terremoto en el Meduca de Panamá. Así que nos vemos y nos escuchamos. Esto fue Pregonando Bien, Ideas por la Cultura del Pueblo, creando poder popular. No fuimos del tiempo, pero interesante, interesante. Chao, chao. chao. Va mañana en su Nos horario vemos. regular.